Y vemos en the Timoteo qualification of a bishop, de la calificación del obispo, or you could say any minister, o podemos decir también cualquier ministro, is they're teachable. que dice que debe ser enseñable, Humility, humilde, that Wow. keeps your own house, y that learns how to have a good house, his family and children. que aprenda a tener en orden su casa, a sus hijos, su familia, And que dé buen testimonio. That's right. ¿no? That's right. Wow. And so it's important that we learn. Entonces es importante que nosotros debemos aprender, ministros, that we follow Jesus' footsteps. que nosotros debemos seguir a Jesucristo, los pasos de Jesucristo. No. Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. So we're talking about the New Testament survey. Entonces vamos a seguir hablando acerca sobre la encuesta, ¿no? Que estábamos viendo del Nuevo Testamento. And how important it is. Y qué importante es. To understand. Entender. Each book of the Bible. Cada libro de la Biblia del Nuevo Testamento. And why it was written. Y por qué fue escrito. Who was written to. ¿Quién lo escribió? And what was it talking about? Y de qué es lo que vamos a estar hablando. What each book was talking about. O sea, ¿y qué es lo que cada libro nos dice? In one overview, not every detail, but what's more important for that each book. Ya, y entonces vamos a estar viendo cuál es lo más importante en cada libro. Yeah, and because each book has a lot of details. Porque muchos, o sea, de los libros tienen muchos detalles. But there's always a point that book focuses on more, though. Ya, pero vamos a enfocarnos más en cada libro de lo que nos habla. Lo vamos a enfocar, o sea, lo que más, that book talks about. De lo que el libro está hablando acerca de eso. Yes, and so we just finished up talking about John the Baptist. Entonces habíamos terminado de hablar sobre Juan el Bautista. And he was the forerunner of Jesus. Dice que él fue el precursor, dice, el que anunció la venida de Jesucristo. He prepared the way for Jesus to come. Y él preparó el camino para que Jesucristo venga. The title of what we're talking about is Christ as the Messianic King. Ya, entonces el enfoque, o sea, lo que estamos hablando es acerca de el cumplimiento, no como Cristo, el rey mesiánico, o sea, como Cristo, el rey mesiánico. Yeah, es en el cumplimiento del Antiguo Testamento, ¿no? En la que profetiza que tuvo que ser nacido de una virgen, ser de Belén, nacido en Belén, en la que él también fue a Egipto y residió en Nazaret. Y bueno, y dice de que él fue anunciado por el precursor en la que estábamos viendo sobre Juan el Bautista. And now we're talking about the fifth one is he ministered basically in Galilee. Entonces, y ahora el otro punto, creo que es el número 6, estamos viendo en el ministerio, o sea, cómo él ministraba básicamente en Galilea. In Matthew 4. Entonces, esto vamos a ir a ver en Mateo 4. Verse 14 through 16. Y vamos a ver Mateo 4 desde el 14 hasta el 16. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar a otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz
le resplandeció. Aleluya. This was Jesus fulfilling prophecy, see. Ya, entonces aquí vemos que cómo fue profetizado acerca de Jesucristo. Jesus completed. Esto fue el cumplimiento de Jesús. Aleluya. He completed it. What somebody's prophesied many years before. Ya, entonces esto fue el cumplimiento de Jesús, de que alguien, no, en este caso el profeta, Isaiah. el profeta Isaías profetizó. Esto fue hace muchísimos años antes. Because it's amazing Y ahora esto es asombroso, that you see the fulfillment of prophecy when Jesus comes. de que tú puedes ver el Complete. completo, ¿no? El cumplimiento. Podemos ver el cumplimiento The prophecy del profeta when Jesus comes. cuando Jesús viene. And so Aleluya. this helps us Y ahora esto nos ayuda. now Ahora, when we know God says something to us cuando nosotros sabemos, cuando Dios nos dice algo, that He will complete it. entonces Él lo va a cumplir. He'll fulfill. Aleluya. Él va a hacer ese cumplimiento. Aleluya. So what He did in the Word, He does also today. Entonces, ¿qué es lo que Él nos dice en su palabra, en la Biblia? Eso es lo que Él lo va a hacer. God never changes. Y Dios nunca cambia. Él nunca That's cambia. why it's important to study the Word of God, Es por eso que es importante que tenemos que estudiar la palabra de because the Dios. Word of God tells us who God is. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña quién es Dios. He gives us story after story of God doing what He says. Ya, y esto nos da historias tras historia en la que Dios nos dice. What He does, what He Es says. lo que Él nos dice, eso lo va a hacer. He's Aleluya. never a liar. Él no es nunca mentiroso. You can trust Him with all your heart. Entonces tú puedes confiar en Él con todo tu The corazón. more I read the Word of God, Mientras mal lees la palabra de the Dios, more I see this in every place. entonces más podemos ver esto, ¿no? In cada lugar. En cada lugar In donde... verse 14 it says that it might be fulfilled which is spoken by Isaiah the prophet. Ya, porque el 14 dice claro, para que se cumpliese esto, o sea, lo que acaban de decir por el profeta Isaías, lo que él dice, And ¿no? so Jesus fulfilled the prophecy. Entonces vemos que Jesucristo fue el cumplimiento de este profeta Isaías. Aleluya. And there's to look at the scripture, Isaiah said, Ya, y ahora podemos ver en el libro de Isaías, 9, esto está en el Antiguo Testamento para poder ver, está Isaiah 9, Isaías 9, y vamos a ver el versículo 1. 1. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado, dice, del Jordán, en Galilea de los gentiles. 2. Y el pueblo dice que andaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. So here Isaiah's prophesying Entonces aquí vemos lo que Isaías profetizó, and Jesus fulfilled it. que esto fue el cumplimiento And Jesus basically ministered in Galilee. de este cumplimiento es de que Jesús ministró en Galilea, Básicamente. principalmente, ¿no? Yeah. En Galilea. And in verse, and then the seventh point is, Ahora, el número 7 viene a ser cuando él realiza milagros de sanación. in Matthew 8:17, Ya, entonces ahora nos podemos ir nosotros a Mateo 8. 17. Mateo 8, 17.
Dice, vamos a ver Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Notice it says again, that it might be fulfilled, which is spoken by Isaiah the prophet. Entonces, si nosotros nos damos cuenta y nos enfocamos en lo que dice el 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. God always completes what he says. Entonces, aquí vemos que Dios siempre cumple lo que dice. Aleluya, Hallelujah. aleluya, gloria a And, Dios. and then this is referring to Isaiah 53:4. Entonces, esto también podemos ver en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Otra vez volvemos, porque Isaías fue el profeta que él profetizó Mucho acerca de Jesús. mucho acerca de Jesús. Entonces vamos a ver Isaías 53, vamos a ver el versículo 4. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Oh, Wow. gloria a Dios, So he aleluya. took our infirmities. Él se llevó todas nuestras enfermedades. And if he Gloria a took them, Dios. Y si Él las tomó, we don't have to take them. entonces nosotros no tenemos por qué llevarlo, We can porque Él- resist. nosotros podemos resistir, We can resist sickness and disease. podemos resistir todas las enfermedades y dolencias. We don't have to receive everything comes our way. No podemos recibir todo lo que viene a nosotros. No, No, we resist it in no, the name of Jesus. nosotros lo resistimos en el If he nombre took it, de Jesús. Y si dice que Él se las llevó, Él las tomó, and I don't have to take it. entonces yo no tengo por qué llevarlas. Amen. Yo I no don't have tengo to por pay qué for my sin. pagarlas. Yo no tengo por qué pagar mis pecados. Jesus paid for it for me. Jesucristo, Él lo pagó por mí. Hallelujah. Aleluya, gloria. a Amen. Dios. So we can receive everything he promised. Entonces nosotros podemos recibir todo lo que Él nos ha prometido. Hallelujah. Aleluya, gloria a Dios. And the eighth one is he works silently. Dice que también Él trabajó en silencio. Este es el otro punto que podemos ver, el número 8. In Matthew 12, Él trabajó, dice, en silencio. Vamos a ver en el libro de Mateo, volvemos a ver en el Nuevo Testamento, Mateo 12, verse 14 Mateo 12, versículo 14. hasta 21. Y del 14 vamos a ver hasta el 21. Dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no les descubriese, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Aleluya. Gloria a In his Dios. name shall the Gentiles trust. Wow. And look up the context is in Isaiah Ahora vamos a ver el contexto también que nos habla 42. aquí en el libro de Isaías. Vamos al Antiguo Testamento, Isaías 42, y vamos a ver el versículo 1. 42, 1. Dice, del 1 al 4. Dice, he aquí, mira lo que dice Isaías, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia
a las naciones. Aleluya. In English, it says those gentiles. Ya, en inglés dice sobre los gentiles. Aleluya. Verse 2. Él traerá justicia a los gentiles. Dice el 2, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Aleluya. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. In Aleluya. verse 2, it says, he shall not cry, nor lift up his voice, nor lift up, for nor cause his voice to be heard in the streets. In other words, Por eso, mira, dice, no, él trabajó en silencio, porque el 4 lo dice, dos. perdón, el versículo 2 lo dice de Isaías 42, no gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. In other words, Jesus didn't do a show. Ya, en otras palabras, Jesucristo no hizo ningún show. He didn't make a spectacular event out of his ministry. Ya, él no hizo su ministerio Como un spectacular. como un espectáculo, ¿no? Como siempre personas lo hacen, como un espectáculo. No, He loved people. él amó a la He gente, taught and he preached, él habló, él enseñó, él predicó, and he healed the sick. y él dice que sanaba a los enfermos. Hallelujah. Wow. And so, you know, and I know there's all different kind of characteristics Ya, y yo sé que hay muchas and características temperaments of people en and personalities of people. personalidad de las personas, But just because we're ministers pero solamente, o sea, solo porque son ministros, doesn't give you the right to be a big mouth. ya no está correcto en que tengan una boca grande, ¿no? O sea, que hablen demasiado. In other words, you know, a minister is supposed to be teachable. Ya. ¿Por qué? Porque el ministro debe ser enseñado o enseñable. And some of them are so big mouth that they're not teachable to nobody because they want everybody to listen to them. Ya, porque hay algunos que tienen demasiada la boca grande de hablar mucho y realmente no No es enseñable. no son enseñables. Yeah. Creen que todo lo que ellos dicen es correcto. In Timothy, Y vemos en the Timoteo qualification of a bishop, de la calificación del obispo, or you could say any minister, o podemos decir también cualquier ministro, is they're teachable. que dice que debe ser enseñable, Humility, humilde, that Wow. keeps your own house, y that learns how to have a good house, his family and children. que aprenda a tener en orden su casa, a sus hijos, su familia, And que dé buen testimonio. That's ¿verdad? right. That's right. Wow. And so it's important that we learn Entonces es importante que nosotros debemos aprender, ministros, that we Dios. follow Jesus' footsteps, que nosotros debemos seguir a Jesucristo, los pasos de Jesucristo, not follow some famous preacher. no seguir a esos predicadores famosos. I believe in listening to ministers. Ya, yo creo en escuchar ministros. My spiritual father was famous, Por ejemplo, mi padre espiritual fue famoso but I followed him because the Lord connected me with him. y yo lo seguí porque Dios me conectó con él. And so, but my point is, Entonces ahora, pero mi punto es que quiero llegar, even my spiritual father didn't never bring attention to himself. ya, y aún así mi padre espiritual nunca empezó a enseñar To bring attention to himself, de él mismo, ¿no? No lo hizo. to bring attention to himself, O sea, de poder traer attention to himself. traer la atención de él mismo. Él no lo hizo. And Jesus said, Ahora, Jesucristo dijo, if you've seen me, you've seen the Father. ya, Jesucristo dijo, si tú me ves a mí,
tú ves al Padre. Jesus come to demonstrate who the Father was. Ya, Jesucristo vino a demostrar quién es el Padre. Aleluya, And so aleluya. he wanted everybody to know who his Father was. Ya, y él quería saber quién es el Padre, quién era el Padre. Amen. And so Aleluya. John talks about it a lot Ya, y esto habla mucho, habla de esto Juan, in San Juan. en el libro de San Juan. And so, but here Jesus was, he said, he shall not cry nor lift it up, Mm. nor cause his voice to be heard in the streets. Entonces, por eso dice que Jesucristo trabajaba en silencio, porque él no gritaba, él no alzaba la voz, ni hacía oír en las calles. And I'm going to read this in Amplified. This because sometimes in our regular versions it don't give it. Ya, ahora yo quiero leer esto, lo que dice en la amplificada, acerca de Isaías 42:2. Dice, no gritará ni alzará en voz alta, ni oirá su voz en la calle. Es lo mismo. It's más o menos mismo, but in English it don't say it clear though. Ya, lo que pasa es que lo volvió a leer en la amplificada porque en inglés, o sea, no pareciera que lo dijera That's right. lo mismo. Pero sí, nuestro español dice lo mismo. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. And so, because to be like Jesus Porque para mí ser como Jesús is to be Es- humble. uno es ser humilde, enseñable, Amen. ¿verdad? He said, I didn't come for you to serve me. I come to serve you. Él dijo, y lo dijo claro, yo no he venido a ser servido, yo he venido a servirte. Hmm. Aleluya, aleluya. Y eso es lo que debemos hacer, ¿verdad? Imitar a Jesús. Debemos servir, ¿no? Algo que me gustó de mi hijo cuando estábamos conversando justo para Navidad, cuando él dijo, papá, he aprendido, y eso es lo que llegó a mi corazón. Dijo, papá, yo he entendido una cosa, que he venido a servir y no a ser servido. Wow. Wow, esa palabra sí chocó mi corazón, porque así tenemos que estar nosotros en la tierra todos, de servir a los demás, no esperar a que nos sirvan, sino servir a otros. It comes up, it makes a different attitude. See it? Ya, porque eso toma una actitud diferente. Nobody talked to me. Nobody shake my hand. Nobody greeted me. Ya, no, nadie me habló, nadie me saludó, nadie estuvo. That's waiting on somebody to serve me, though. Ya, entonces estás esperando que la gente te sirva a ti, Instead of you, en vez de tú servir. Ok, no te hablaron, ve y tú habla. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo pasaste el año? ¿Te fue bien? No te saludó, salúdalo. Buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. ¿No? Que nosotros siempre tenemos a que nos digan, nos hablen, nos pregunten, cosa que debemos ser lo contrario, hacerlo nosotros, porque hemos venido a servir y no a ser servidos. Amén. amen. Aleluya. And so that's why we're going over the New Testament survey, because we learn so much in different ways. Ya, entonces eso es lo que nosotros queremos ver, que lo estamos viendo como una encuesta sobre el Nuevo Testamento. Because many times, I teach about certain subjects, Ya, porque muchas veces yo estoy enseñando estos temas, but they never touch other parts of the Bible. pero nunca lo tomo la otra parte de la Biblia. Because the Bible has so many things to talk about. Ya, porque en la Biblia nos dice de muchas cosas en las que nosotros tenemos que hablar. He talks about all of life, not just one part of life. Ya, él habla acerca de toda la vida, no es solamente una parte. And sometimes when I teach, I talk about faith, Ya, y muchas veces cuando enseño tomamos acerca de la fe or prayer, o la oración or the Holy Spirit, o acerca del Espíritu or Santo victory. o victoria, sobre victoria, la victoria.
And so, but there's so many different areas of the Bible we need to read. Ya, pero hay diferentes temas en la Biblia en la que nosotros tenemos que leerla, ¿no? Y enfocarnos también en ella. Amén. Aleluya. Oh, Buen look. tema, ¿verdad? And go over here to Timothy. We'll read. Vamos a ver en el libro de Timoteo, ¿ok? I have to find it first, so just give me a minute. Ahora, dame un tiempito que quiero ubicarlo. In de 1 lo- Timothy 3, En primera de Timoteo. Vamos a ver el versículo 3, perdón, capítulo 3, versículo 1, 1, 1, 3, 1. ya, 3, 1, ¿no? Capítulo 3, versículo 1, dice, palabra fiel. Mira, escucha bien, de eso estamos hablando. Palabra fiel. Si alguno anhela a obispados, creo que comentaste Pastor. que habla de pastores. Mm. Amén. Buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, el pastor, sea irreprensible, marido de una sola In mujer. other words, don't have two wives. En otras palabras, es no No tener, polygamy. no ser polígono, o sea, dos mujeres, They don't ¿verdad? say O it's dos. not talking about not divorced. No está hablando de no divorciado, It's talking about in that day, sometimes they had 3 or 4 ya, wives. porque en ese It is entonces, the temple. en los tiempos de ellos tenían de 3 a 4 mujeres. Mm. Tenían Esposa. familias de 3 esposas, 3, 2, 3, 4 esposas. Mm. Y eso todos lo sabemos en la Biblia que nos habla, ¿no? Mm. Dice, pero es necesario, de eso habla, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, Mm. no codicioso de ganancias deshonestas, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, Mm. And it- que gobierne bien su casa. De eso estuvimos hablando, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. in verse 5. Pues el que no sabe gobernar su casa, su propia casa, mira lo que dice el Señor acá, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Por eso estamos hablando que es el pastor, porque acá dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mm. Wow. Verse ¿Y 8. sigo? Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También dice el 7 que es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Claro, porque Satanás saca ventaja de esta situación, ¿verdad? Amen. And so there's many things we could talk about here, but that's just a point I wanted Ya. to show you. Ahora hay muchas cosas que podemos decir a esto, pero el punto que estamos viendo aquí es esto. What kind of person are you? ¿Qué clase de persona eres como You say, I'm pastor not a o minister. Tú puedes decir, pero es que yo no soy ministro, But for me, it's for everybody. pero para mí esto es para todos, ¿verdad? Mm. Todos, Because all of us are ministers of Jesus Christ. todos, porque todos, He's called all of us to be the light of the world. porque Dios nos ha llamado a ser la luz del mundo y nos ha llamado también ministros para llevar su palabra, Mm. para llevar el evangelio. We're not, Entonces, we're not might not be in a pulpit, claro, a todos no nos ha llamado al púlpito, pero sí tenemos que tener en cuenta lo que nos dice. Tenemos que ser el ejemplo. Tenemos que llevar un buen testimonio para que ellos vean de quién es Jesús. O sea,
de qué clase de vida estás llevando tú el evangelio, dando el evangelio, ¿no? A toda criatura. Amen. Amén. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. And so this is where we're going to stop till we get to the next Ya, entonces start of the vamos a detenernos aquí para llegar al segundo, ¿no? episodio, day. So the time goes by so porque el fast. tiempo se ha ido, está tan buena la que el tiempo se nos ha ido But muy rápido. you know, we just want to represent Jesus Yeah. like he represented his Father. Ya, entonces nosotros representamos a Jesús así como Él representó al Padre. Hallelujah. Aleluya. God bless you. Dios te bendiga. Have a good day. Que tengas un buen día. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin: 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.